Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. A continuación vamos a hablar de componentes de sistemas compactos. De los diferentes sistemas solares térmicos que hemos mencionado previamente, podríamos decir que por su robustez técnica, por su bajo costo y por su versatilidad, los sistemas compactos son los más aplicados a nivel domiciliario. Por esa razón, centraremos nuestra atención en estos mismos. Como sabemos, estos tipos de sistemas compactos pueden ser encarados a través de equipos de tubos evacuados All Glass o equipos de tubos evacuados Heat Pipe. En principio, ciertos aspectos específicos de la instalación y de los componentes son típicos de ambos tipos de termotanques y en todo caso la diferencia entre ir por un termotanque o por otro estribará en cuestiones propias de sistemas presurizados o contextos muy fríos o decisiones en función de mantenimiento o robustez o contingencia ante roturas de tubos. Por su parte, también se podría trabajar en sistemas compactos a través de equipos de placa plana sin pintura selectiva o equipos con pintura selectiva. Mayormente, la diferencia estará en precios y en eficiencias, donde claramente será siempre más eficiente un equipo de placa plana con pintura selectiva y en todo caso un equipo de pintura convencional, no selectiva, será suficientemente útil en un contexto de clima cálido, más no así en un contexto de clima frío. En cuanto a componentes, hablaremos a continuación de varios que resultan claves al momento del buen funcionamiento de cualquier instalación. Comenzando por lo básico, comenzando por cañerías. Aquí se pueden utilizar cañerías de polipropileno y de termofusión, aunque generalmente se recomienda trabajar con termofusión porque las roscas a alta temperatura pueden barrerse y esto generaría pérdidas, o para casos de sistemas split o necesidades industriales, trabajar con cañerías de cobre. En cuanto a accesorios, siempre hay que tener en cuenta colocar válvulas en donde sea que vaya a ser necesario interrumpir el servicio y también uniones dobles justamente en esos mismos lugares donde haga falta desenroscar y sacar alguna cañería o algún accesorio. Y en cuanto a los accesorios, también siempre es recomendable trabajar en el caso de termofusión, por ejemplo, con accesorios con rosca metálica. Para aplicaciones domiciliarias de agua caliente sanitaria, típicamente se trabaja con cañerías de 3 cuartos y en cuanto a aislantes, se puede trabajar con el típico tubo apto UV de polietileno alveolar aluminizado externamente o complementariamente utilizar la cinta. Una válvula que merece especial mención es la válvula de retención. Si recordamos nuestra conexión de termotanque solar a tanque elevado y recordamos a su vez que dentro del termotanque solar normalmente tenemos establecido este fluir termosifónico que permite o genera que el agua ascienda, a través de la cañería de reposición de agua fría hacia el termotanque solar, nada impediría que el agua caliente de forma ascendente vaya a parar al tanque elevado. En estas circunstancias se debe incluir en dicha cañería una válvula de retención que permita que vaya el agua desde el tanque elevado hacia el termotanque, pero no al revés. Estas válvulas funcionan por una clapeta y un resorte interno, tiene un sentido de circulación que claramente hay que respetar y existen de diferentes tipos donde mayormente se encuentran las metálicas y las plásticas. Las metálicas son las más apropiadas para aplicaciones de agua caliente por su inherente resistencia material. Para los momentos en los cuales el recurso solar sea insuficiente, deberá existir algún complemento de calentamiento para este equipo. Veremos más adelante que ese complemento puede ser un termotanque o un calefón en el sentido tradicional de la palabra, pero existe como componente específico la resistencia eléctrica, la cual puede ser roscada, colocada en el tanque del termotanque solar, y esta resistencia tomará energía eléctrica de la red a una potencia de 1000 watts, 2000 o 3000 según existentes en el mercado, y se calentará según un set point de temperatura que haya uno previamente definido en el termostato que incorpora la resistencia. Este set de temperatura puede ser colocado en 45, 50 o 60 como muchos grados y simplemente cuando el agua esté por debajo de esa temperatura la resistencia se encenderá. Este encendido, si bien suena satisfactorio, en la práctica no lo es, ya que debe tener
la resistencia eléctrica, prioridad solar. Esto significa que solamente se vaya a encender en los momentos en los cuales la temperatura esté baja, pero también no haya recurso solar. O en todo caso, no sea un horario diurno en el cual pueda haber recurso solar. Esto es así para que la resistencia no compita bajo ninguna manera con el sol o que no se encienda en horarios o en momentos en los cuales no vaya a ser necesitada. Ejemplo, durante la noche, si ya nos hemos bañado y hemos vaciado el tanque de agua caliente, la resistencia se encendería. No obstante, si ya nos bañamos, no necesitaríamos el agua caliente. Por lo tanto, debe ser automatizada más allá de la temperatura, también por el horario o la voluntad del usuario, de los usuarios. En un análisis matutino podríamos contemplar lo mismo. Si nos bañáramos por la mañana y agotáramos el contenido de agua caliente en el termotanque solar, la resistencia se encendería. No obstante, competiría con el sol durante toda la mañana e incluso hasta el mediodía, quizás tal vez. En ese caso, una buena solución es la de incluir una térmica para encender o apagar la resistencia a voluntad o simplemente un temporizador para programar el encendido de esa resistencia en horarios no solares o no necesarios en base a nuestro razonamiento. También puede ocurrir lo opuesto, es decir, que el termotanque solar tenga agua caliente a una temperatura excesiva y esto, por eficiencia energética de la instalación, por protección de caños y por sobre todo por protección de las personas, hay que evitarlo. Una manera automática de evitar esto es con válvulas termostáticas, las cuales tomarán una entrada de agua caliente del termotanque solar, una entrada de agua fría proveniente del tanque elevado o eventualmente de la red, y generarán una salida temperada que uno podrá regular con un capuchón a un set de temperatura seleccionado. Por ejemplo, unos 50 grados, que siendo que la temperatura de confort en la ducha son 40 grados, ya estarían bien. Este tipo de válvulas funcionan de forma automática, no eléctrica y mecánica únicamente, en base a un elemento regulador interno similar a un termostato o un termómetro bimetálico que en función de la diferencia de temperaturas entre la corriente fría y la corriente caliente admite o toma una determinada posición y en función de esa determinada posición se corresponden caudales de agua fría y caudales de agua caliente que a su vez guardarán relación con la temperatura de agua atemperada a la salida. Existen diferentes tipos de válvulas termostáticas, fundamentalmente existen aquellas con válvulas de retención y aquellas que no tienen válvula de retención. Es fundamental que la incluyan o en todo caso que se incluya separadamente porque esta es la única manera de evitar que agua caliente vaya hacia la zona de agua fría o viceversa en función de las diferentes presiones que ambas corrientes naturalmente siempre tendrán. También algo muy importante que suelen tener las válvulas termostáticas es una seguridad ante falta de suministro, lo cual implica que si en algún momento falta agua fría, no habrá agua atemperada de salida. La presencia de la válvula termostática puede ser quizás relativizada si pensamos que en la ducha siempre podremos mezclar agua caliente con agua fría buscando la temperatura de nuestro interés, pero en este caso particular los termotanques solares tienen un comportamiento muy distinto con respecto a termotanques o calefones convencionales. No solo no podemos controlar la temperatura de agua que nos va a entregar, sino que no podemos garantizar que vaya a estar en un rango seguro y podría de hecho llegar a alcanzar valores de 95, 90 grados, lo cual quema al instante. Por esa razón, la válvula termostática es algo que debe ser incluido sí o sí en las instalaciones y es de importancia capital. Otros aspectos importantes con respecto a las válvulas termostáticas son las presiones de entrada. Idealmente necesitan trabajar con unos 3 metros de columna de agua. Esto quiere decir que las tenderemos a instalar cerca de el piso, es decir, debajo de los termotanques solares, cerca de la losa donde el termotanque está apoyado. Otro aspecto importante es que tienden a reducir en importante medida el caudal, es decir, tienen una gran caída de presión. Entonces, típicamente, si bien existen diversos diámetros de válvulas, se va a trabajar siempre con
válvulas termostáticas de 3/4 de pulgada y siempre se buscará minimizar la longitud de cañerías hacia nuestro punto de suministro. Otro elemento muy importante de los termotanques solares son las barras de magnesio o los ánodos de sacrificio. En este caso estamos hablando de un componente idéntico al de los termotanques convencionales y es una barra de magnesio puro, como su nombre así lo indica, que tiene la función de proteger con respecto a la oxidación al material metálico del tanque interno. Evita la corrosión del tanque interno. ¿De qué manera? Sacrificándose, combinándose con el oxígeno que naturalmente tiene disuelto en agua y evitando de esa manera que el oxígeno del agua se combine con el material metálico del tanque y por lo tanto genere óxido interno al equipo, lo cual adrementaría o aceleraría tremendamente el fin de la vida útil del equipo en sí. Estas barras de magnesio vienen en distintos formatos. Uno, el más similar al de los termotanques convencionales, va roscado en el tanque del termotanque solar y otro tiene un inserto plástico que permite colocar la barra de magnesio adentro de los tubos evacuados. No obstante, este tipo de formato solamente es aplicable en el caso All Glass. Como estos ánodos o barras de magnesio se consumen con el tiempo, es parte del mantenimiento periódico chequear su estado y eventualmente cambiarlo. Sobre estos detalles profundizaremos más adelante. Como comentamos previamente con respecto a los tubos evacuados All Glass, estos tubos no están capacitados para resistir presión interna. Para los casos en los cuales la presión que tengan que resistir sea excesiva, alternativas será trabajar con equipos de placa plana o equipos tipo heat pipe. Pero en algunas circunstancias existen formas de salvar esas problemáticas de presión. Primero y principal, la presión máxima que puede internamente resistir un tubo evacuado All Glass equivale a 3 metros de columna de agua por encima de la presión atmosférica o 300 gramos de presión por encima de una atmósfera. A esa presión puede llegarse tan solo con una gran diferencia de altura entre el tanque elevado y el termotanque solar. Por esa razón también se limita la diferencia máxima de altura entre ambos equipos a un valor de 2,5 metros, porque por encima de esa diferencia de alturas ya no se podrá garantizar la buena salud del tubo Glass. Cuando sea así, cuando haya más diferencia por el mero hecho de que el contexto, el emplazamiento donde será colocado el termotanque solar así lo causara, lo que se puede utilizar o incluir en las instalaciones es un tanque de prellenado, que es una especie de mochila de baño con un flotante interno que permite que el tanque se mantenga siempre lleno, el termotanque solar, pero impide simplemente que se desborde y a su vez atmosferiza, entre comillas, o mata también, entre comillas, esa diferencia de presión extrema como consecuencia de esa máxima diferencia de alturas entre tanque y termotanque solar que se vea superada. También este tanque de prellenado es útil en los domicilios en los cuales no se tenga un tanque general de distribución de agua y se quiera alimentar de forma directa al termotanque solar desde la red. De esa manera, ninguno de esos tubos evacuados All Glass estará sometido a sobrepresión. Si quisiéramos tener mayor poder de gestión con respecto a las prestaciones o las condiciones operativas del termotanque solar, podríamos incluir un controlador electrónico. El controlador siempre va a traer una unidad controladora con un display del cual podremos setear diferentes variables, comportamientos y también leer temperatura y nivel de agua en el tanque. Este controlador va a llevar cableado un sensor de nivel y temperatura que irá colocado adentro del termotanque solar y a su vez llevará cableado esa unidad controladora una electroválvula que irá colocada a la entrada del termotanque solar en la entrada de agua fría que va a recibir desde el tanque elevado. A través de esta electroválvula nosotros podríamos forzar que el agua solamente ingrese en determinadas condiciones de forma tal que se fuerce a trabajar el equipo a un 75 o un 50% de su nivel, por ejemplo. Haciendo así, en invierno tendríamos la mitad de volumen a calentar, con lo cual, teniendo un recurso menor,
podríamos propender a trabajar en un equipo con una temperatura mayor. Esa es una utilidad muy interesante en invierno que nos permitiría en última instancia ahorrarnos energía eléctrica para el complemento eléctrico de resistencia o gas o electricidad en el complemento de termotanque o calefón convencional que eventualmente pudiera venir a posteriori. Por otra parte, también con la unidad controladora podríamos gestionar los horarios de encendido y de apagado de la resistencia eléctrica, lo cual es sumamente necesario para evitar la competencia con el sol. No obstante, pese a todos estos beneficios, por el costo adicional, la complejidad y la potencial falla que podría llegar a generar este controlador en una instalación que es totalmente robusta y autónoma y en principio independiente de complejidades, en contextos de instalaciones domiciliarias no suelen preferirse a estos controladores como un elemento adicional a la instalación. Con respecto a otros accesorios para los termotanques solares, podríamos, por ejemplo, mencionar tubos de repuesto para los equipos tanto all glass como heat pipe, en caso de roturas y que podamos reemplazarlo, o, por ejemplo, tapones para tapar tubos en los casos en los cuales se hayan roto o simplemente queramos operar al termotanque con menor capacidad de calentamiento. También podemos pensar en repuestos para los O-rings de los termotanques o repuestos también para los anillos guardapolvo de los tubos. O también podríamos pensar en añadir a un termotanque solar de tubos evacuados, sea all glass o sea heat pipe, una malla metálica protectora, que en principio no es algo que se suele hacer ni que sea tan necesario, pero que tendría como último objetivo, en lugares en los cuales el granizo pueda llegar a ser muy grande y complicado, proteger al equipo contra esas condiciones. Típicamente un tubo evacuado resiste pedradas de 3 o 4 centímetros de diámetro, con lo cual con una malla se podría evitar la incurrencia, el impacto de pedradas de mayor tamaño sobre el equipo en sí. Por otra parte, existen también filtros de sedimentos para añadir a la entrada de los equipos y evitar así que se genere sedimento de barro en los tubos y en el fondo del tanque, hacia las veces del mantenimiento y del cuidado general del equipo en sí. También existe en reemplazo de los tanques de presionado, válvulas de presionado, que son diseños similares pero alternativas más compactas, muy similares de hecho. Y por supuesto no tenemos que olvidar de disyuntores y de térmicas para las instalaciones de las resistencias eléctricas. Estos dos elementos son claramente fundamentales y deben ser incluidos como al igual que cualquier otra instalación eléctrica.